¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otro episodio más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, para que yo no me regañe. Gracias por escucharnos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar sobre una película que habíamos hablado aquí detrás de cámaras, que acabo de ver y, bueno, ya la había visto, pero la volví a ver para hacer un comentario sobre ella. Seguramente la han visto, seguramente no. Pero pues sí les alerto que pues va a haber spoilers seguramente, así que si la quieren ver antes de ver esto... Spoilers de una película que es de 30 años. Sí, pero pues bueno, tampoco es tan común que la gente la haya visto así. Sí, estoy de acuerdo. Entonces si la quieren ver, píquenle paso a este video, vayan a verla y luego vénganse. Se trata de la película de La Sociedad de los Poetas Muertos con el gran Robin Williams, que en paz descanse. Tiene un lugar. El papel del maestro era para ese güey. Sí, o sea, Robin Williams. Y en ese momento de su carrera. Claro, y la personalidad del maestro y todo. Total. Ese papel estaba hecho para ese tipo. Yo creo, Farid, que lo que funcionaría mejor es, para recapitular para la gente también, que de nuevo me parece una buena recomendación. Si no la han visto, es una gran movie. La pueden ir a ver y pueden regresar. Este video se va a quedar aquí para siempre. La película la pueden ver en cualquier momento también. Pero valdría la pena que la vayan a ver para que puedan regresar. Y si no, también pueden ver el análisis, luego ver la película. La verdad es que los spoilers, sinceramente, no importan tanto. Más bien la manera como se va desarrollando la historia, pero está chido. Yo creo que lo mejor sería si nos pudieras contar un resumen de la película y luego ya de ahí nos agarramos a revisar algunas partes. La película trata básicamente, o se sitúa en una preparatoria bastante prestigiosa de Estados Unidos, muy rígida, con valores muy rígidos, mucha disciplina. En una época, pues también, pues imagínense, la película salió en los 90s, ¿no? Entonces, pues ya te imaginarás, pues mucho más conservadurismo, mucho más rigidez. Y llega un nuevo profesor en el inicio del semestre, que es el profesor Keating, que es Robin Williams, que viene con métodos poco convencionales de enseñanza, o por lo menos, pues, métodos que les hacen ruido a estructuras bastante rígidas de instrucción, ¿no? Claro. No es el típico profesor, y de hecho lo primero que hace en su primera clase es sacarlos del salón y les lee poesía de un poema de recojan, para explicar el concepto de Carpe Diem, y les dice recojan flores mientras puedan porque la flor que hoy sonría mañana morirá, algo así. Sí. Entonces les explica el concepto de Carpe Diem. Entonces, Seize the day. Seize the day. Entonces a lo largo de la película, pues él les va dando clases y en cada clase les da lecciones, que las lecciones giran en torno a encontrar su propia voz, a tener sentido crítico, no dejarse llevar por lo que, nada más por las cosas, a ver las cosas de diferentes perspectivas, aún y cuando parezca absurdo o que lo intenten, etcétera, ¿no? Entonces, como que de cierta forma va conectando mucho con los alumnos para que ellos encuentren su propia voz, su propia vida, porque, dado el contexto, pues los alumnos estaban muy presionados tanto por la escuela como por sus papás de ser lo que ellos querían que fuesen. En especial, o la historia gira en torno, se enfoca mucho en Neil, que es uno de los estudiantes, que su papá es muy rígido y quiere que sea doctor. Y él quiere ser actor, entonces se mete a una obra. Sí, digo, eso como que no se desarrolla exactamente al principio, ¿no? O sea, como que más bien lo que me parece interesante justo en la historia de Neil es esta jornada donde él pasa de la pregunta de quién soy, quién debería de ser, a través del arte y la relación que tiene con el profesor y su relación con la poesía y la Sociedad de los Poetas Muertos, que ahorita hay que hablar de la Constitución, él se permite a sí mismo el surgimiento de un sujeto. Exacto. O sea, eso para mí es lo que se me hace probablemente lo más interesante de la historia, que en algún momento Neil se enfrenta al mundo con el surgimiento de su propia subjetividad, de decir, no, hay algo que yo quiero hacer. O sea, más allá de todas estas expectativas y demandas y factores sociales y lo que la escuela dice que yo me debería de comportar, lo que mi maestro dice de mí, lo que mis papás esperan de mí, ¿dónde está el yo? O sea, entre el super yo y el ello, ¿dónde se constituye el yo? ¿Dónde surge el yo? Y el surgimiento del yo para mí es el corazón de esta película, ¿no? Claro, o sea, donde surge la subjetividad. Completamente. Y es muy interesante porque ahorita mencionabas, o sea, yo ahorita que la volví a ver con esos ojos, sí te empiezan a dar tintes de a dónde va la película, porque al inicio, cuando es la ceremonia de bienvenida de semestre, vienen los papás y van a dejar a los hijos y te ponen una escena muy interesante en donde los chicos se van con sus papás a despedirlos y en la salida está el director saludando a los papás y a los niños. Y está curioso porque a cada uno, y estamos hablando del inicio de la película, a cada uno
les dice algo como, oye, tenemos muchas expectativas de ti, ¿eh? Oye, tu hermano se pasó de lanza. Ya. O sea, como que ya de entrada... Hay un precedente. Y ves a los tipos de, ay, cabrón. Intimidados. Intimidados, ¿no? Tengo Entonces, zapatos que llenar. como que de entrada... Exactamente. O sea, de entrada ya te dan este tinte de las altas expectativas y presiones que tienen sobre estos chicos que están en preparatoria que, pues, no dejan de ser adolescentes, Son adolescentes, ¿no? güey, sí, güey. Y entonces, pues bueno, como tú dices, hay algo que les causa curiosidad porque el profesor era exalumno de esa preparatoria, entonces curiosos por sus métodos y por conectar con él. Pero aún así profesor, ¿eh? O sea, aún así profesor. O sea, no hay que quitar el dedo del renglón del hecho de que la universidad lo llamó. Invariablemente que sus métodos sean dudosos y sus métodos sean subversivos y reaccionarios o divergentes, lo que tú quieras, la escuela lo llamó y le dio un lugar. O sea, le dio una clase muy importante. ¿Por qué? Porque saben que hay un papel en el arte que no se puede solo transmitir con métodos convencionales, sino que el arte implica esto que escapa lo convencional, lo conservador, lo ritualístico. O sea, el arte justo sirve para que nos cuestionemos sobre todo lo otro. O sea, para delegitimizar y decir todo aquello que se vende como eterno no necesariamente lo es. O sea, para eso sirve el arte. Entonces, casi que la clase de este profesor es como una cuña que revela la fragilidad de todo lo otro que se vende como sólido. Exacto. ¿Sí? Y digo, ahorita, bueno, terminando esta parte, me voy a conectar algo que dijiste. Sí. Pero entonces leen en el anuario del año del profesor, leen que algo que les llama la atención, que es Sociedad de los Poetas Muertos. Entonces, automáticamente, inmediatamente van con el profesor y le dicen, a ver, ¿qué es esto? Sí. Y el profesor les dice, y les cuenta que era un grupo de chicos que se reunían en una cueva, que estaba en el bosque al lado de la escuela. Se reunían en una cueva a leer poesía y que eran muy románticos y que actuaban, cantaban, leían versos propios también y se reunían ahí de vez en cuando, ¿no? Y se avienta en una clase, o sea, cuando hay una clase en donde hay una lección sobre poesía, a mí me encantó esa parte y también se me erizó la piel, que habla de que los seres humanos somos seres de pasión y que no escribimos poesía por ser linda, sino que escribimos poesía porque somos seres llenos de pasión y que sí, que la medicina, que las leyes y etcétera son actividades loables y necesarias para sostener la vida. Para vivir. Pero la poesía, el amor, el romance son las cosas por las que vivimos. Exactamente. ¿No? Sí. Ese pedo está hermoso. Es arriba de los escritorios, ¿no? ¿No es sí, esa? Exactamente. Es en una clase que... No, cuando les pide arrancar la hoja, porque esa dinámica también está cabrona. Está cabrona, que les pone a leer un libro que es sobre entender la poesía. Entonces arráncalo a la chingada. Y está bien interesante porque te muestra estos métodos de enseñanza arcaicos que ya están inseridos en las personas que, oye, ni siquiera están entendiendo lo que están leyendo y nomás ven que el profesor está escribiendo una tabla y ahí van los pinches niños así. Oye, no están entendiendo, no saben, porque ni siquiera tiene sentido. De hecho, era una lección que les quería dar. Y les dice, oigan, lo que acabo de hacer y lo que acaban de escuchar es mierda. Rómpenlo y bórranlo. Entonces ves a los niños, ok, y borran. Que como robots. Las clases típicas, ¿no? De que, oye, no, estás apuntando solamente lo que dice el profesor sin entenderlo, sin asimilarlo. Y es de que, no, olvídenlo, me equivoqué. Ok, entonces taches de que, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo, cabrón? Sí, güey. Entonces les da este mensaje de que la poesía no puede ser entendida por fórmulas. Y luego ya le dice que tienen que generar su propio criterio, que tienen que pensar por sí mismos. Y luego les dice, la poesía no la escribimos por ser linda, sino que se echa este discurso que es fantástico. Increíble. ¿Verdad? O sea, justo esa distinción, ¿no? O sea, que dice que hay una serie de cosas que hacen los humanos porque son necesarias para vivir, pero que hay una serie de cosas que pueden hacer los humanos que son los motivos por los cuales vivimos. Exacto. O sea, que eso es la distinción profunda, que es hermoso, güey. Que es decir, claro, la medicina la necesitamos para sobrevivir, pero la poesía es el motivo de estar vivos. O sea, cosas como el arte, el amor, la poesía, la literatura, son motivos para vivir. O sea, haz de cuenta, son como fuerzas que te empujan. Los otros son talentos que te permiten la subsistencia de la vida. Y no están amortizando diciendo que son buenos o malos, sino diciendo que una persona que tal vez solo copie y cumpla moldes y haga lo necesario para vivir, nunca va a encontrar un motivo para hacerlo. Exactamente. O sea, y eso es justo lo raro, que ahorita si quieres continuamos, porque justo para mí está el problema, que ser un gran doctor sin un propósito de vida tal vez no sea una vida digna. Eso es lo que está tratando de decir, desde mi punto de vista, con esa relación. Sí. O sea, porque pues él muy inteligentemente, bueno, el guionista, pues obviamente hace ese contrapunto porque el profesor sabe que todos los que están ahí,
prácticamente van para esas carreras. Claro. No porque Contador, quieran, porque no sus porque papás lo quieran. están diciendo, Exactamente, abogados, doctores, etcétera. Sí. Entonces va por ahí y efectivamente termina inspirando a sus alumnos a encontrar su propia voz. Y aquí es a donde voy, que entonces después de que les cuenta lo de la sociedad, ellos dicen, oye, vamos a revivirla, ¿no? Entonces se unen, pero aquí es donde que me parece un simbolismo bastante interesante en la idea de la cueva, en el bosque, alejada regresar a la cueva. de la cotidianidad, y regresar a la cueva, alejada de la cotidianidad, que me parece que justo el descubrimiento de ese yo o el surgimiento de ese yo sucede a distancia de la cotidianidad mundana. Sí, de la modernidad, y no de la sociedad moderna. Digo, obviamente ahí hay una analogía física, ¿no? De que la cueva está alejada, pero también me parece que hace referencia también a una distancia emocional de la cotidianidad, de la mundana, porque si estás simplemente sumergido en esa cotidianidad, no hay lugar para el surgimiento de algo diferente. Ya. Ahí pudiera hacerse un análisis marxista bien interesante que sinceramente nunca lo había pensado hasta que lo planteaste ahorita. La idea es que el surgimiento de la subjetividad se da cuando el ser humano se ve identificado en el fruto de su trabajo. ¿Okay? Entonces, es como nosotros perdemos la dialéctica del esclavo y el maestro, nosotros buscamos el surgimiento de la identidad del yo en el reflejo de aquello que yo hago en el mundo, para vivir. ¿Okay? El problema es que la sociedad moderna, con el trabajo enajenado, no permite el surgimiento del sujeto porque el trabajo nace enajenado. ¿Okay? Entonces, justo lo que decías, apréndete el guión del doctor, apréndete el guión del abogado, apréndete el guión del contador, apréndete el guión del político. Pues no hay subjetividad. O sea, no surge un sujeto. ¿Por qué? Porque el trabajo nace alienado. O sea, tú naces siguiendo un guión, memorándote tablas, aprendiéndote cosas, aprendiéndote leyes y no hay subjetividad. O sea, nunca hay un sujeto que desea. O sea, nunca hay un sujeto que dice, esto soy yo. Para que pueda, y ahí es lo raro, porque justo Marx hace la crítica de que en la sociedad moderna, como el humano no puede sentirse humano haciendo aquello que lo debería hacer sentir humano, que es trabajar, se siente humano haciendo aquello que es lo más animal. O sea, lo más primitivo es donde el humano es humano. Cuando caga, cuando come, cuando coge, cuando, ¿sabes? O sea, cuando goza, cuando hace cosas primitivas, ahí el humano es humano. ¿Por qué? Porque en el trabajo donde debería de estar la subjetividad moderna, no está porque está alienada. Alienado. Entonces, es raro que ellos regresan a la cueva, se primitivizan para que pueda surgir un sujeto, porque acá no puede surgir. Es como esta idea de decir, güey, si tú toda la vida cumples con las expectativas económicas, sociales, morales y culturales de la sociedad y de tu familia, no eres nadie. Eres aquello que se espera de ti, pero no eres nadie auténticamente, ¿sabes? Estás dentro del se dice de Heidegger. Eres un uno, anónimo. No eres, exacto, no eres hay un yo. No hay un yo, exactamente. Eres un uno que constituido por la sociedad, pero no tiene una subjetividad, no tiene una identidad auténtica. Solo bajo la posibilidad de que surja el deseo del sujeto. Cuando surge el deseo del sujeto, surge una voz. Entonces ahí hay una voz. Ya podrás escoger si quieres seguir un guión o no, pero ya surgió una voz. Ya surgió una voz. Entonces, y justo ahí es lo que sucede. O sea, a partir de la cueva, entonces, de esas reuniones de la Sociedad de los Poetas Muertos, entonces Neil de repente dice, oye, ya lo descubrí. O sea, no mames, como surgió cabrón. el yo, ¿no? Sí, güey, con la corbata amarrada en la cabeza y vestido de monja. Ya sé lo que quiero, dice él. Güey. No, ya sé lo que quiero. Sí, quiero actuar. Y hay una audición que va a audicionar y lo hace increíblemente bien, que le dan el papel principal. Sí. Y para mí, a partir de ahí, la película se divide. O sea, es decir, la película la podemos dividir en dos partes. Esa primera parte de todo lo que hemos hablado y la segunda parte se puede colocar o identificar a partir de que audiciona a Laura. Porque a partir de ahí ya se desencadena una... Porque tú ya no lo van a regresar. Y a partir de ahí también, o sea, pudieras decir que esa primera parte pensarías que es una típica película cliché, que ya sabes cómo va a acabar, que va a ser actor y... Los niños van a ser emancipados. Exacto. Y la madre, sí. Pero no. No termina siendo así y al contrario, el final es bastante trágico y hasta te deja con un... Madres. Bueno, y luego... Qué madre. Acabó. Qué putazo, sí, güey. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Pues bueno, precisamente actúa. Obviamente el papá no está a favor de eso. No, al contrario, está súper enojado. Sí. Lo obliga y le dice que no actúe, que deje la obra, aún y cuando es al día siguiente la obra. No le hace caso, persigue por primera vez en su vida, que es muy simbólico, su propio deseo, actúa, lo hace cabrón. El papá va a la obra, pero no para verlo, para ver qué onda, sino para regañarlo porque se entera de que sí va a ir. E incluso el papá hay una escena y una donde toma se ve que está orgulloso, donde se ve que, güey, se pasó de lanza. Eso es lo que más me molesta, porque tú ves al papá en el público y ves su reacción. Y aparte, o sea, obviamente el papá también
víctima de sus propias condiciones, también seguramente es una persona que tuvo sueños y los mató. Exacto. O sea, y no se permitió a sí mismo perseguir sus sueños y ahora ve a su hijo haciéndolo y ve como, güey, es que ¿cómo le puedo enseñar algo a mi hijo que yo no hice? ¿Sabes? O sea, es muy difícil para un padre tratar de implantar valores o situaciones o posibilidades que él no tuvo. O sea, él mismo no persiguió sus sueños. Por ende, él y lo castra, esa situación lo castra. Claro, güey. Y lo castra, no solo lo castra, sino que le enseña que esa es la manera correcta de hacer las cosas. Y que él se equivocó durante toda su vida. Claro. Ese es el pedo. Entonces él dice, güey, yo no perseguí mis sueños y aquí estoy y lo tuve a él y tengo o sea, y me aprueban en la sociedad y me dan un lugar y a lo mejor soy miserable, pero funciono socialmente. Claro. Él va a funcionar socialmente. O sea, no importa que cueste su miseria, porque yo no conozco otra cosa. Claro. O sea, yo como te voy a enseñar una posibilidad a la cual yo no tengo acceso, güey. Entonces, el papá tampoco tiene la posibilidad de él nunca haber perseguido sus sueños. Ni siquiera es un hecho de que él sea malo al tratar de castrar los sueños del hijo. No, es que él no sabe otra manera. A él tampoco tal vez nunca le dieron posibilidad. Seguramente Por eso, de nuevo, justo la intención de siempre pensarnos como sujetos temporales. O sea, resultado de una serie de acciones anteriores y producto de una serie de acciones posteriores, ¿no? Puedes romper el patrón. O sea, definitivamente el papá seguramente viene de un mismo linaje que también fueron... La Segunda Guerra Mundial, güey. Claro, güey, imagínate. Sí. Total, pues bueno, el papá se lo lleva de la casa. O sea, y para esto el tipo recibe una ovación de pie, güey. Claro, o sea, cabrón. No fue de que, güey, un vato X. No, fue de que la rompió. Sí. Pero no es suficiente para el papá, se lo lleva a su casa y le dice que ya tomó la decisión. Tan cerca, cabrón. Porque aparte me duele porque estuvo tan cerca de reconocerlo. Sí. O sea, en esa escena para mí es la escena más trágica de la película. Claro. Porque dices, güey, ahí estaba el turning point. O sea, ahí podía haber acabado una gran película, güey, ¿sabes? Pero bueno. Y luego se lo lleva a la casa y le dice que como no entiende y como lo desafía, entonces ya decidió sacarlo de la escuela y lo va a meter a una escuela militar. Y que después de la escuela militar, ahora sí va a estudiar medicina. Y después de todo eso, cuando ya sea doctor y cuando ya sea independiente, ya vas a poder, eso le dice, entonces vas a poder hacer lo que tú quieras. Pero esos son 10 años de vida. Sí, no mames. Y de hecho es interesante porque la respuesta de él me parece que le da sentido a lo que iba a hacer después. A ver. Que él le dice, o sea, me estás diciendo que hasta dentro de 10 años voy a poder. O sea, fíjate lo que eso significa. O sea, él quizás estaba dispuesto tal vez a soportar. A negociar, ok, güey, termino la prueba. Pero 10 años de vida, pues para él son eternos. Y dice, no puedo. Y una vez que ya descubrí, ¿verdad? Lo que quiero hacer con mi vida, y no solamente que lo haya descubierto, sino que mis condiciones me lo permiten, porque eso también es importante. Ya lo validé. O sea, ya lo validé, mis condiciones lo permiten, tengo el talento, tengo las oportunidades. Claro. El no permitirme hacer eso, para él hay y de hecho, que eso es algo que escribí, para él creo que hay 3 cosas peores que la muerte, que es la pérdida del yo, la pérdida de su identidad, que una vez descubierta, oye, no lo puedo seguir, híjole. Peor todavía porque ya lo había descubierto. Por eso, si es una persona que nunca había actuado y simplemente tenía el deseo, a lo mejor hubiera sido más tolerable. Pero el güey dijo, güey, soy una verga actuando, cabrón. Puedo hacerlo. Sí puedo, me encanta. Sí, güey. Y no me vas a dejar. Entonces, eso, otra cosa es no haber vivido y más bien, el llegar a su lecho de muerte. Y de hecho, eso es interesante porque ese es el primer poema que leen en la primera reunión de la sociedad. ¿Cuál es? El de Thoreau. Mira, si quieres lo busco porque está padre. A ver. Aquí está. Dice, fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, solo para hacer frente a los hechos esenciales de la vida y ver si no podía aprender lo que tenía que enseñar y no descubrir al morir que no había vivido. Entonces, a lo que voy es que para él esas 3 cosas eran peores que la muerte. Claro. Y por eso me parece que termina matándose. Sí. Y también hay una toma muy interesante antes de morir, o sea, antes de que se quite la vida, que es que sus papás, ya le dice que lo van a meter a la escuela militar y la madre, y sus papás se van del cuarto. Y de repente te enfocan en una toma en donde sale él. Neil. Y por un momento como que sonríe. O sea, porque lo que le daba un poco de consuelo en el fondo es que por una vez vivió. Sí, vivió y fue él. Vivió y fue él y fue fantástico. Sí, y fue una decisión suya. Exactamente. Sí. Entonces, eso le da en el fondo consuelo y como que eso es, como que si para él eso hubiera sido suficiente para darle sentido a su vida y ponerle fin. O sea, como que ya viví, aunque sea por una vez, y ya yo sé que lo siguiente no es vivir. Sí, está cabrón, güey. Y termina matándose, ¿verdad?
Ahí te va. Yo creo que una reflexión que vale la pena ser hecha aquí, y digo quiero pensar que la gente que está escuchando este podcast, pues también seguramente tiene todas las edades y todas las diferentes condiciones, ¿no? Pero la reflexión que me queda a mí como padre, ¿no? Porque digo, o sea, me puedo identificar como Neil en algún momento, pero también me puedo identificar mucho con el papá de Neil en un momento. Y es rara esta situación donde, o sea, ¿hasta qué punto deberíamos de permitir que nuestros hijos sean lo que ellos quieren ser? Claro. Versus qué tanto deberíamos de imponer sobre ellos, pues nuestros deseos y nuestros aprendizajes, o sea, lo que hemos acumulado a través de la vida, ¿no? Y es complejo porque justo el no saber qué tanto imponer o qué tanto permitir, pues tiene sus repercusiones negativas y positivas, los dos, ¿no? O sea, es porque si dejas a un niño sin ningún tipo de límites, pues, güey, vas a tener un sociopatita que va a estar por todos lados desbordado, que no va a saber diferenciar las cosas, que no se va a saber enfocar. O sea, es difícil, ¿no? Claro. Pero por otro lado, también si eres una persona aplastante que no permite el surgimiento del deseo del otro, pues a lo mejor lo estás castrando tanto que no vas a permitir que surja ningún tipo de deseo, ningún tipo de sueño, ningún tipo de personalidad, ningún tipo de autenticidad o ambición. Entonces es difícil y digo, y aquí tengo empatía mucho con los papás porque somos hijos de otra época. Exacto. Somos hijos de otra época y tratar de poner o transmitir nuestros valores a nuestros hijos en épocas distintas requiere un alto nivel de flexibilidad. O sea, requiere un alto nivel de empatía y flexibilidad donde no hay respuestas fáciles, no hay respuestas sistemáticas de molde, sino que realmente lo que tenemos que hacer es, pues a través del diálogo, a través de la conversación, de la empatía, de entender realmente lo que está sucediendo, es donde vas construyendo, pues, cuáles serían las alternativas viables para una construcción saludable del y lo que dices ahorita me remonta a mí a precisamente una escena muy importante también de la película que se me olvidó mencionar y creo que es sumamente importante por lo que dices, que es que acuérdate cuando Neil va con el profesor Keating para que la aconsejara para ver qué hacía. Sí. Dado que acaba fungiendo como figura paterna. Exactamente, también. Porque pues acuérdate que el papá le dice que abandone la obra, entonces Neil va con el profesor Keating para, oye, ¿qué hago, no? Y Keating le da un consejo muy similar y le dice, a ver, güey, ya le dijiste a tu papá, o sea, ya hablaste desde el corazón con tu papá sobre lo que te apasiona, sobre lo que quieres de tu vida. Le dice, no, pero es que no va a escuchar y nunca me escucha, no puedo hablar con él. Y en esa escena, ya al final, cuando le dice lo de la escuela militar, este güey está a punto de decir, porque dice, es que es que, ¿qué decía? No me es que entiendes. ya sé lo que yo quiero, sí. O lo que yo quiero no es eso. Y entonces el papá le dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres? Y entonces se ve como este güey está a punto de decir, güey. Y no. Y se resigna y dice... Pues no me vas a entender, no dice nada y se sienta. Sí. Ahí murió. Ahí perdió. Ahí murió. Ahí se entregó. ¿No? Ahí se entregó. Se rindió. Ahí se rindió. Y creo que el mensaje ese es importante. Sí. Es importante porque muchas veces presuponemos cosas como... Claro, ¿sí me explico? Nos rendimos anticipadamente, güey. Anticipadamente. Sí. Y quién sabe, y eso es una de las cosas interesantes que plantea la película. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubiera hablado, güey? Claro, güey. ¿Quién sabe? Oye, a lo mejor no, güey. A lo mejor el papá hubiera sido igual de opresor y autoritario y lo hubiera peor y la verga. Lo peor. Sí. Tal vez. Pero si sucumbiste, pues ya no te hubiera quedado nada. ¿Sí me explico? No hubiera dado más haberlo intentado, güey. Sí. Que eso es interesante porque también creo que es un mensaje también ahí implícito en la película porque también se da con las otras personas. Por ejemplo, ¿te acuerdas de este tipo Knox? Que va con la chica, que la trata de conquistar, que la batea, y que la batea y luego intenta y luego no le importa decir. O sea, tienes como que estos contrapuntos de personas que no les importa fracasar. Decir, exactamente, intentarlo. Sí. Y otro contrapunto de otra situación en la que, güey, decidió no. O sea, como que atentó contra a lo mejor el principio, que luego hay una parte que creo que tiene que ver, y así se resume esa a lo mejor enseñanza. Cuando el director va por primera vez a llamarle la atención a Keating, el Keating va con los alumnos para hablar con ellos y les dice, a ver, cabrones, sacarle jugo a la vida no quiere decir ahogarse, güey. Ya. Hay momentos de valentía y hay momentos para tomar riesgos y hay momentos para cuidarse. Claro. El sabio entiende la diferencia. Sí. O sea, no te la juegas en todas. En esa frase se esconde, güey, quizás el mensaje principal de la película. Claro, saber escoger tus batallas. Saber escoger tus batallas. Sí, hay momentos para una cosa, hay momentos para otra, porque ahí también dices lo que, o sea, hace referencia a lo que tú dices, oye, tampoco se trata de ser siempre lo que tú quieras, güey. Pues, a veces no se va a poder, claro. A veces no va a convenir. ¿Sí explico? No es como que siempre tú y a ver, y a lo mejor, o sea, justo lo que este vato
O sea, para mí es lo importante, para mí probablemente es de los mayores aprendizajes que he tenido los últimos 5 años de mi vida. Es esta idea de no tomarse las situaciones de una manera esencialista, sino tratar la vida de una manera antiesencialista. Que el papá le haya dicho que no en ese momento, no significa que lo mejor, o sea, está bien, te condenó a 10 años, ¿ok? Pero a lo mejor el siguiente año vuelves a negociar y bajas a 5, güey. Y a lo mejor el siguiente año vuelves a negociar y bajas a 2. ¿Sabes? Claro. O sea, es el problema, es tomarlo como el fatalismo monumental de, güey, me dijo que no, se acabó mi vida. ¿Dude, really? O sea, no mames, las condiciones cambian todos los días, claro. Pueden pasar eventos, o sea, es más, métete a estudiar medicina y en tu tiempo libre dedícate a la actuación y sigue invitando a tus papás a las obras, sácate buenas calificaciones. Él tenía todas las posibilidades. O sea, realmente se rindió. O sea, habría que entender exactamente cuál es el proceso que lo llevó a tomar la decisión de rendirse. Yo creo porque que, esa decisión no me parece completamente arbitraria. Y otra cosa que para mí era como una duda latente en la película, que quería preguntarte tu opinión, es si no sentías algún tipo de tensión homosexual entre algunos de ellos. Ah, caray. No lo pensaste durante la película. O sea que... Pues quizás en uno. Porque el tema de la represión, o sea, el tema de... Era una escuela de puros varones. Exactamente. Porque justo estaba este tema como de la represión y dónde se da el vínculo, dónde está el amor, dónde está el lugar para ser yo, ¿sabes? O sea, es como que sentía como esta camaradería que bordeaba un tipo de... Pues no sé si es seducción o una camaradería que ya era íntima. O sea, que ya era un tipo de intimidad profunda. Sí. ¿Qué personaje estás pensando? En Wanda. Exactamente, el amigo de este. Charlie se llama. Sí, que luego dice ahora, el que escribe la protesta. Totalmente. Yo exactamente en ese personaje estaba pensando. O sea, como que hay algo ahí. Yo por eso pienso que, o sea, no conocemos a Neil totalmente. ¿Sabes? Su resignación a la vida, creo que sí es algo que es detonado justo por esta situación, pero está enmarañada en un contexto más grande de lo que implica el surgimiento de su propio deseo. O sea, es lo que quiero decir. Yeah. O sea, que hay más cosas que no está viendo. Claro. Que justo su imposibilidad de hablar de su deseo en el ámbito laboral, nada más que refleja su imposibilidad de hablar de su deseo como todo. En general, sí. Como todo, sí. Y pues básicamente eso es, la película, no, pues ya, ahí acaba, o sea, se muere, llega la noticia, obviamente pues necesitan un culpable, culpan a Keating, lo corren. Y literalmente termina la película en que va a recoger sus cosas, hay un gesto de solidaridad de sus alumnos con él, que enfrente al director lo saludan, etcétera. Él agradece y termina la película. O sea, una verdadera tragedia. Sí, o sea, no acaba bien. Sí, no hay final feliz. O sea, el profesor pierde su puesto, el personaje principal pierde la vida, los amigos quedan con el trauma de haber, pues de alguna manera también qué difícil terminar la situación y decir, pues este es el costo de enfrentarte a la autoridad. Exacto. No, y aparte justo también, o sea, si pudiéramos imaginar una secuela de la película, pues también sería, o de las vidas de las personas, de los estudiantes, también sería interesante ver si ese acto, que en lo simbólico es como... ¿Cómo jugó? O sea, sí. Porque pudiera ser interpretado como... ¿Qué miedo? Si busco mi voz, me va a pasar esto, güey. Sí, claro. O por otro lado, sí. La vida que vale la pena ser vivida es la vida que grita. Y justamente creo que también ahorita que lo estamos hablando lo refleja, porque te acuerdas que estuvo este tipo, uno de los de la sociedad, Cameron, que fue quien traicionó a Keating, que dice, sí, fue su culpa y la chingada. Sí. Que precisamente es lo que estoy diciendo ahorita de cómo él interpreta eso de que, oye, no, güey, prefiero, me salgo el pellejo, me sumerjo. El super yo aplastó el ello y el yo quedó todo castrado. Y me sumerjo a la autoridad y me sumerjo a lo que quieren de mí, ya me vale madre, yo no quiero esto, yo no quiero problemas, ¿no? Sí, claro. Y aún siendo una persona que también recibió, fue su alumno y que conectó con él. Claro. Entonces, eso sería interesante, como ver qué tanto este suceso afectaría en la búsqueda de una vida auténtica de estas personas que, en teoría, lo estaban empezando a hacer. Sí, completamente. Pues digo, la verdad es que es un peliculón. Creo que aparte envejeció bastante bien la película. Estoy de acuerdo contigo que Robbie Williams nació para ese papel, güey. Está chingoncísima. La manera como recitan, el lugar que le dan al arte. Esa frase, la comparación entre las carreras para vivir y las que son por las cuales vivimos, es una frase hermosa. En general, me parece una gran película que vale la pena ser vista. Pero pues totalmente. Bueno, dejan aquí abajo sus comentarios. Como siempre, recibimos recomendaciones con el corazón abierto y siempre muy dispuestos a seguir con la conversación con ustedes. Los vemos por aquí en el próximo episodio de Farid y Diego. Igual si quieren más detalle pueden también así el resumen muy delineado lo pueden ver en mi canal. Ahí seguramente para cuando se suba este video ya va a estar arriba el comentario. Chido. Vamos, Rosita. Corte. Muy bien. Salió chido, güey, me gustó. Sí, güey. Estuvo bien verga. Sí, cabrón, no mames. Siempre podemos hacer esto, la neta, güey. Pues yo siempre